déjame contar una anécdota rápida, ahorita te paso la palabra. Entré en una fonda en San Sebastián y vi dos retratos en la pared, una especie de nicho, estaba en euskera, entonces yo no entendía muy bien, y digo, ¿de qué se trata eso? Y dice, son dos presos políticos que eran dos funcionarios de un periódico. Digo, son los que metió Garzón a la cárcel. El tema que yo quiero plantearles es el siguiente. Me queda muy claro cuando ustedes hablan de enjuiciar a dictadores, de enjuiciar a torturadores, pero ¿cómo pueden ustedes explicar la justicia universal cuando se trata de perseguir terroristas, de perseguir a Al-Qaeda? A final de cuentas, cualquiera diría, no es un tema español. ETA tal lo es. ¿Hasta dónde ETA es un problema universal? ¿Cómo entender esa diferencia de escala? Entiendo muy bien que a Videla le den ahora no sé cuántos decenas de años de cárcel, pero ¿cómo explicar esa actitud de una fiscal y de un juez frente a un tema de terrorismo? Bien. Antes de contestar a tu cuestión, sí me gustaría cerrar un poco el razonamiento que hacía Lola sobre el tema de la jurisdicción universal. Como he dicho antes, nos centramos quizás porque es más llamativo en los casos Argentina, en el caso de Pinochet, también en el caso Guatemala, también en el caso de El Salvador, también en el caso de China podríamos hablar, en el caso de Israel con Palestina, en el caso del Sáhara español, en el caso de Guantánamo, ya bastante más cerca porque existe un procedimiento judicial en la jurisdicción ordinaria por los crímenes de tortura cometidos en Guantánamo por autoridades norteamericanas, presuntamente, y está en España. Lo inicié yo y después de que acontecieron varios avatares, finalmente se mantuvo la jurisdicción. Eran avatares relacionados con Wikileaks. Fíjense las vueltas que da la vida, ¿no? Que al final, yo fuera de la carrera judicial momentáneamente en este hoy, soy el coordinador de la defensa de Julian Assange, que es el fundador de Wikileaks, ¿no? Una de las revelaciones que hacía Wikileaks referente a España era cómo siempre supuestamente autoridades diplomáticas estadounidenses se habían aliado con algunos funcionarios españoles para hacer caer el caso Guantánamo en la jurisdicción española. Afortunadamente, aunque esas tentativas se produjeron, el tribunal, en una resolución histórica y no previsible por la composición ideológica del propio tribunal, que demostró que la ideología no se impuso sobre la independencia, la imparcialidad y la aplicación de la ley, decidió continuar la investigación por esos posibles crímenes relacionados con un español encerrado en Guantánamo durante varios años y 3 personas más que estaban vinculadas a investigaciones de terrorismo internacional, de terrorismo yihadista, y que yo mismo había procesado como posibles o presuntos miembros de Al-Qaeda. ¿Qué quiero decir con esto? Que una cosa es que si existen indicios contra determinadas personas que las vinculen a una actividad delictiva determinada, no puede eso justificar jamás el uso de la violencia ni la privación de derechos fundamentales de esas personas para obtener una información o simplemente por el hecho de que no tienen alternativas legales posibles que ofrecerles.
Y lo de Guantánamo, ya se ha dicho muchas veces, es un escándalo, es una vergüenza, pero no ya para Estados Unidos, para todos y cada uno de los gobernantes y de los países democráticos del mundo. De los otros ya ni hablo. Es decir, es que desde el año 2001 ahí han pasado varios cientos de personas por Guantánamo y todavía hay 200 y pico, de los cuales solamente hay 14 o 15 personas que van a ser enjuiciadas y por comisiones militares. Pero es que entró en Guantánamo un niño de 12 años que todavía sigue estando ahí sin juicio porque no lo pueden juzgar hasta que llega a los 18. Bueno, y el silencio y la aquiescencia y los negocios siguen y las defensas y los derechos humanos dicen que se siguen defendiendo. Bueno, yo tengo mi planteamiento bastante crítico al respecto. Pero al margen de esto, lo que traigo el ejemplo no tanto para decir qué bravos son los jueces o algunos jueces al hacer esto, sino para poner de manifiesto uno de los problemas que tiene la jurisdicción universal. Y es que cuando se refiere a dictadores ya pasados o de países que no son o no tienen un poder específico en el entorno internacional, las cosas se ven de una forma que cuando se refieren a países que sí tienen ese poder, sea económico, sea político o sea diplomático. Y cómo pueden influir en los cambios legislativos que suponen un retroceso en lo que se había conseguido en el ámbito de la protección universal de las víctimas. Y eso es lo que ha sucedido en España. En España en el año 2009, también ha sucedido en Bélgica y también en otros países. En todos aquellos que tenían una especial legislación avanzada, pues han venido los recortes. Cuando los jueces se atrevieron a ir más allá de aquellos casos que mal que bien se aceptaban, inmediatamente las presiones vinieron. Obviamente no se van a reconocer, o a veces sí, porque yo recuerdo la ministra de Asuntos Exteriores de Israel que dijo al presidente del gobierno español: espero que acaben con esa investigación que hay en España si queremos seguir manteniendo unas relaciones. Y lo más rocambolesco, lo más alucinante es que el gobierno español de alguna forma entró por el aro y presentó con nocturnidad y alevosía una iniciativa legislativa que aprobó la restricción de la jurisdicción universal y ni siquiera le dieron el derecho a un debate abierto en la sociedad. Y la introdujeron en una enmienda transicional de la ley de la oficina judicial. O sea, la ley de la oficina judicial se equipara a la jurisdicción universal. Bueno, pues esos son los legisladores españoles, con todo mi respeto, pero sin ningún respeto también hacia ellos, cuando hicieron esto. ¿Qué sucede? En España somos muy peculiares los españoles. Miramos hacia afuera y somos los más progresistas y los más avanzados, y cuando nos toca mirarnos el ombligo, acabamos. Ahí se partió y ya es otra historia. ¿Cómo es posible que un país, después de 70 y tantos años, siga todavía con cerca de 200.000 personas enterradas en las cunetas de las carreteras, en los campos de España, y que a nadie se le caiga la cara de vergüenza y encima nos digan que todo está bien y que la transición cerró las heridas? Y un carajo, con perdón. ¿Qué heridas? Si no se discutió en la transición sobre los crímenes franquistas. Es una falacia. Discutimos mucho sobre la transición española. Yo no fui partidario de ese tipo de transición. Era muy joven, es verdad, y corría delante de los policías en la universidad. ¿Qué le vamos a hacer? Eran los tiempos. Pero sigo sin estar de acuerdo en el ámbito de la justicia, porque no se tocaron temas nucleares y vuelven a salir. Las víctimas quieren
necesitan tener a los suyos. Se ha producido en infinidad de países, en muchos países. En Argentina, quien está siguiendo los juicios, nos impulsan ya los nietos, hijos y nietos. En España son los nietos. Son los que están viendo, los que promovieron. Y no ha habido una respuesta. No ha habido ni siquiera un apoyo explícito. Ni siquiera la ley de memoria histórica en España, que es una ley administrativa que solamente otorga posibilidad de eliminar los símbolos franquistas a no ser que tengan un valor histórico. Y yo os voy a contar una anécdota del valor histórico del escudo con el yugo y las flechas y el aguilucho, que era el preconstitucional. Pues resulta que se plantea ante el Consejo Consultivo de la Comunidad de Valencia, de la Comunidad Valenciana, la eliminación del escudo de varios lugares de la ciudad. Y la respuesta, de mayoría conservadora, por cierto, no quiere decir nada, sino es un hecho, lo que dice es que, a ver, que el águila, que ya aparecía en un escudo del siglo XVI o XVII, que el yugo y las flechas no se identifican con el franquismo, sino con unos ancestros históricos españoles. Pero bueno, ¿cómo nos toman el pelo? Pues yo he debido de vivir en otro país cuando nos obligaban a cantar el yugo y las flechas y el este y el cara al sol y los demás allá. Y el que no quería, pues desde luego se arriesgaba a bastantes cosas. Es decir, la doble moral que en España existe respecto del franquismo es vergonzosa. Y no lo digo aquí porque está en México, lo digo allí también. Y a quien se me ponga delante, pues se lo discuto, le respeto su opinión, pero no la comparto. La gente joven no entiende. Mi hija menor, que ahora tiene 22 años, 20 entonces, cuando a mí me suspendieron por iniciar la investigación de los crímenes del franquismo, me decía, dice, bueno, pero ¿por qué te han suspendido? Porque no entiendo, papá, ¿por qué te han suspendido? Yo, pues mira, le expliqué un poco, por esto, dice, bueno, pero si eso es lo que hay que hacer, digo, pues sí, eso es lo que yo digo, pero hay otros que piensan que no. Por tanto, así es. Es decir, a un juez por interpretar el derecho y por interpretar la ley se le suspende en su ejercicio. Pero eso es lo de menos, pero yo lo volvería a hacer 100 y 100 veces más, siempre que entienda que el derecho es un instrumento para proteger a las víctimas y interpretado de acuerdo no con la estricta normativa interna, sino en el contexto internacional en el que nos movemos. Es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está llena de resoluciones en la que dice que las leyes de amnistía no se pueden aplicar. La ley sobre, la última, condenando a Brasil, sobre la ley de amnistía del 85. Es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice lo mismo. Es que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hace 10 días ha dicho que España tiene que derogar la ley de amnistía. Es decir, ¿por qué ocurre esto? Y no es que la amnistía sea mala, porque en determinados contextos también está reconocido que se tiene que acudir para acabar con conflictos que en un momento determinado marcan la senda de la historia de un país. Pero tiene que haber una interpretación restrictiva. Lo que sucedió en España no ha sido ni siquiera la interpretación de la ley de amnistía, porque en mi caso ni siquiera la interpreté. Era sencillamente considerar que eran crímenes permanentes porque las víctimas todavía no han recuperado los cuerpos y porque no ha habido una investigación independiente hasta que se inició la del año 2006 al respecto. Y esos son el núcleo y la esencia del principio de jurisdicción universal. Pero ¿sabéis una cosa? ¿Por qué nadie se plantea la supuesta mala aplicación del principio de jurisdicción universal cuando perseguimos el narcotráfico? El narcotráfico, un señor que cultiva hoja de coca en Colombia, que prepara el clorhidrato correspondiente, que hace la cocaína y que va por alta mar y no se sabe todavía dónde va, y todos los países establecen acuerdos para cuanto antes trincar al barco e intervenir en la cocaína porque es un riesgo para la salud, y es verdad.
y se lleva a España o a Colombia o a México, donde fuera, y todos estamos de acuerdo. ¿Por qué ahí el principio de jurisdicción universal se aplica? Pues sencillamente porque no hay intereses políticos y económicos de por medio. Cuando se plantearon la necesidad varias empresas españolas de promover el metro de Pekín, China dijo, sí, muy bien, pues ustedes tienen un asunto en España que se refiere a los crímenes de genocidio respecto del Tíbet. Si quieren ustedes que sigamos hablando, pues reflexión. Pero ocurrió lo mismo en Bélgica, en el año 2003, cuando se planteó la posibilidad de investigar a Donald Rumsfeld, entre otros, el secretario de Defensa de George Bush. Este hombre dijo, además no ocultó nada, dijo, muy bien, yo respeto la independencia judicial de Bélgica, pero también nos podemos plantear que la sede de la OTAN pase de Bruselas a otro sitio. Resultado, al mes siguiente, reforma de la ley impidiendo investigaciones de ese tipo. Es decir, hay dos varas de medir diferentes, desgraciadamente es así. Pero a pesar de ello, todavía el esfuerzo de jueces en cualquier parte del mundo pueden conseguir que eso se revierta. Son pequeños pasos que después se desandan 20 veces, pero siempre hay que tener la voluntad de volverlos a andar, porque en un momento determinado vamos a necesitar, para defender a los ciudadanos, ese tipo de principios, ese tipo de aplicación de normas. Y otra cosa que también quiero compartir, y termino aquí, con vosotros y vosotras, es, en todos los países, determinada clase política o comentaristas o periodistas o sencillamente ciudadanos que se informan a través de los periódicos dicen, vamos a acudir a la Corte Penal Internacional, hay que investigar en la Corte Penal Internacional. Hombre, pero primero investiga en tu país. Es decir, primero hay que agotar, y un país con una estructura de derecho y con un sistema judicial independiente tiene todos los elementos para investigar esos crímenes. Solo en el caso de que así no sea, hay que acudir a la Corte Penal Internacional si es que está dentro, porque la Corte Penal Internacional no nos va a solucionar el problema. Los problemas en los respectivos países los tenemos que solucionar nosotros, quiero decir, los jueces, las instituciones judiciales, etc. Por tanto, la Corte Penal Internacional que esté ahí para lo que está haciendo, es decir, vigilar para ver si efectivamente los países responden y, en su caso, para proceder selectivamente, porque no puede ser de otra forma, como en los casos que está adelantando. Esa es la idea englobadora que nos hace reducir el margen de impunidad. Unas instituciones judiciales independientes en el país que hay que exigirles desde la sociedad civil que respondan a sus obligaciones legales y constitucionales. Aquí habéis tenido una reforma constitucional y la Corte Suprema hace no tanto tiempo dijo hay que aplicar los convenios en materia de derechos humanos como derecho interno y con carácter prevalente. Bueno, pues ya no hay duda de que esto sea así, por tanto la senda está marcada. La jurisdicción universal para aquellos casos en los que, digamos, no hay ninguna otra posibilidad, y la Corte Penal Internacional para los casos que establece el Estatuto de Roma, entre los cuales, por cierto, no está el delito de terrorismo. Sí, en relación a esto último terrorismo. Y enlazando, sí. Narcotráfico, terrorismo, trata de seres humanos, hay un consenso internacional que son delitos muy graves, porque tienen además un componente transnacional, es criminalidad transnacional, por lo tanto su persecución debe de rebasar las fronteras, facilitar la persecución más allá de las fronteras es lo que se pretende a través de la jurisdicción universal. Tiene un origen y una finalidad diferente a la persecución de los delitos que afectan a los derechos humanos, pero hay un consenso internacional. En relación a la Corte Penal Internacional y a las jurisdicciones nacionales, cuando estamos hablando de presidentes o mandatarios,
no se les puede perseguir en los tribunales nacionales, tiene que ser la Corte Penal Internacional quien puede dirigir la investigación primero y la acusación frente a estos presidentes o mandatarios. Por lo tanto, es importante este complemento de la justicia penal internacional. Si no estuviera, habría no delitos, aunque quedan fuera efectivamente el terrorismo, pero sí, desde luego, personas con determinados cargos. Por lo tanto, es necesaria la existencia de la Corte Penal Internacional. Ahora bien, también podemos hablar, en cuanto a la Corte Penal Internacional, por qué intervino en Libia y por qué no se ha intervenido en Siria. Y volvemos otra vez a encontrarnos con que en materia de derechos humanos no hay neutralidad ideológica, ni neutralidad diplomática, ni neutralidad económica. En el caso de Libia hubo un consenso internacional. El Consejo General de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por unanimidad de sus 15 miembros, acordó en su resolución 1970 que se investigasen los hechos que estaban sucediendo en Libia. En Libia ya se estaban secuestrando, se estaba matando, se estaba torturando, se estaban reprimiendo las acciones que a partir de la primavera árabe se produjeron allá. Y hubo consenso y la comunidad internacional hizo algo, yo creo que por primera vez, muy positivo. ¿Qué ha pasado en Siria? Estamos escuchando todos los días, leyendo noticias, viendo lo que está ocurriendo allí. Llevan más de 30.000 muertos en apenas unos meses de conflicto interno. Estamos dando lugar hasta que Al-Qaeda entre en este conflicto, este terrorismo internacional, y no somos capaces, la comunidad internacional no es capaz de ponerse de acuerdo en una intervención para evitar que sigan produciéndose estos hechos. ¿Qué hay detrás? Intereses económicos, también hablan de geopolíticos, geoestratégicos, intereses diplomáticos. La primera pregunta para el juez Garzón es que cuente la anécdota. Bueno. No, pero déjame, que van a decir, han hablado de todo. ¿Que no la quieres contar? Menos de terrorismo. No, hombre, 2 palabras, 2 minutos. No voy a dar una teórica de terrorismo porque aburriría. Como ven, de jurisdicción universal está más o menos ya definido el marco, aunque no penséis que era así. Cuando yo tuve que aplicar el artículo de la ley española sobre jurisdicción universal, pensé que algo tan complejo, que un principio con tantas consecuencias económicas, diplomáticas y políticas, iba a tener en el Parlamento, en las discusiones parlamentarias, largos debates, y ahí yo me iba a encontrar con argumentos para aplicarlo. Lo que encontré fue nada. Se aprobó en una sesión sin discusión. Yo creo que es que ni se dieron cuenta de lo que estaban aprobando en el año 85, porque si no, no tiene sentido. Pero fijaos cómo la Corte Penal Internacional, cuando no interviene, o cuando interviene, también se producen fenómenos colaterales que dan lugar a actividades terroristas. Cuando se produce la invasión de Irak, en Irak, evidentemente probablemente no hacía falta porque ya estaba Saddam Hussein para hacer lo que estaba haciendo, pero no existían organizaciones terroristas, salvo las reivindicativas del pueblo kurdo, que lleva años y años y décadas luchando por su independencia. Sin embargo, cuando se produce la invasión y comienza la actividad, se genera una actividad terrorista que dura hasta hoy, que se mantiene hasta hoy, y si seguís algunas noticias veis que la semana pasada 70 muertos en una cadena de bombas en Bagdad, la anterior semana, coincidiendo con la oración de los viernes, otras 50, 60, etcétera, etcétera. Es decir, también la actividad
política o estratégica de un país al invadir otro genera unas consecuencias indeseables posteriores. También cuando se invade Afganistán se pretende combatir el terrorismo internacional, terrorismo asimétrico, terrorismo horizontal, terrorismo difuso, no el de una organización jerárquicamente establecida que tiene sus estructuras y que hasta cierto punto, si la inteligencia funciona, es fácil investigarlo, sino un terrorismo global. Y sin embargo, hoy día estamos ya planteándonos la salida de Afganistán. Y alguien, por muy poco que siga la actividad o la información internacional, puede decir que ya Afganistán está libre de los problemas generados por el terrorismo yihadista, por Al-Qaeda y por los talibanes. No, exactamente lo contrario. Si ahora los talibanes están más empoderados, además ahora hacen lo que en el 94 no hacían, que es nutrirse y financiarse con el tráfico de heroína y de opio. Es el mayor productor, Afganistán, de heroína, de opio, como la heroína sale del opio. Y sin embargo, hasta 2008 no se plantearon los países que forman parte de la misión en Afganistán incluir el narcotráfico como elemento de investigación y de persecución en Afganistán, porque decían que el narcotráfico no tiene nada que ver. Yo recuerdo y comentaba hoy una anécdota en el año 2000, y cuando cuente esta anécdota cuento la de Caballo también, que también se produce en el año 2000. Pino Arlaki, que era el responsable del Programa Nacional de Naciones Unidas, con sede en Viena, me llamó. Y yo, bueno, fui hasta allí y me expone, me cuenta con unos paneles y con unas gráficas y con unos vídeos, cómo en el propio Afganistán y en las repúblicas, Tayikistán y otros alrededor, había depósitos donde había miles y miles y miles de kilos de heroína que estaban almacenados y dispuestos a continuar el comercio mundial. Entonces, no olvidéis que la heroína afgana y de los alrededores suministra prácticamente el 100% en Estados Unidos y el 100% casi también en Europa, aunque ahí Turquía tiene algo más que ver también. Bueno, entonces yo pregunté, bueno, si están aquí, demás, ¿por qué no se hace algo? No sé, se destruyen los depósitos. Decían, no, decisión política de los estados no intervenir. Yo, pero bueno, pero si están ahí. Entonces me hace una petición inverosímil. Me dice, bueno, te he hecho venir porque vosotros en España tenéis el principio de jurisdicción universal y a lo mejor tú podías iniciar una investigación para dar orden de que se destruyeran los depósitos. Digo, anda. Bueno, pues yo dije, déjame que lo estudie. La verdad es que tardó luego en mandarme la documentación y cuando ya lo estábamos investigando vino el terrible ataque de las Torres Gemelas y demás y ya no se hizo nada, tampoco era fácil hacerlo. Pero es comprensible para alguien que eso sucediera y que se tardaran luego 7 años en darse cuenta de que el narcotráfico estaba en la base de todos y cada uno de los grupos contendientes en Afganistán. ¿Qué va a suceder? La OTAN se va a separar de allí, se va a ir y Afganistán seguirá siendo un estado fallido en donde nuevamente habrá guerras tribales, donde los talibanes seguirán matando a 70 personas porque asisten a una fiesta el fin de semana en una casa privada, como ocurrió hace 2 semanas. Sencillamente, los degollaron y punto, porque habían asistido todo gente joven a una fiesta a oír música. Eso es así, esa es la realidad y esa es la realidad que no se combate cuando no se combaten las causas del terrorismo. Y no es difícil hacerlo, hay simplemente que reflexionar y no hacer lo que hizo un expresidente del gobierno español que cuando se planteó este tema dijo, todos los terrorismos son iguales, no se pueden justificar por las causas. No, no es cuestión de justificarlo, es cuestión de ir a las causas y ver cómo podemos acabar con ello. Bien, la anécdota del caso Caballo. No, decía yo, era el 1 de septiembre del año 2000. Yo estaba de vacaciones, yo llevaba el asunto, había 100 personas que se estaban
implementando las órdenes de detención. Ya hacía año y medio, casi 2 años, que se había ordenado la detención de Pinochet. Todavía estaba o ya se había ido a Chile, pero el procedimiento continuó. Y entonces yo estaba en una zona de España, que son los Pirineos, y estaba haciendo alpinismo por allí y descenso de barrancos y, bueno, deportes extremos de estos. Y entonces tiene mala cobertura el teléfono celular allá. Entonces oigo una llamada a las 4 de la madrugada y una voz con acento mexicano me dice: doctor, que no, le llamo desde México. Y digo: ¿desde México? Que bueno, era de la PGR. No, que tenemos a Caballo, a Sérpico, me dijo, a Sérpico, aquí detenido en Cancún, y que transcurren las 72 horas, y yo no me enteraba, yo estaba dormido, y digo: mire, yo estoy de vacaciones, no sé, llame a mi compañero, que hay un... Bueno, y además aquí son las 4 de la madrugada, no sé. Entonces, bueno, a continuación, ya en hora que eran las 8 más o menos, me vuelven a llamar y me pongo en contacto con mi compañero. Mi compañero no tenía ni idea del asunto, lógicamente, estaba sustituyéndome una semana de vacaciones. Entonces yo le dije: bueno, busca en tal sitio que está el procedimiento, y yo de memoria le iba dictando, le iba diciendo lo que había, ¿no? Bueno, pues entonces él dice: no, pero yo necesito que una vez que esté hecho tú me confirmes que está bien hecho. Claro, yo me fui y entonces, buscando cobertura, al final tuve que escalar casi una montaña de 1000 y pico metros porque no había forma de hablar, y allí en lo alto, con el traje de neopreno por la cintura, pues hablando por teléfono y diciéndole: sí, es correcta la orden, líbrala, porque si no, no llegamos a la detención de Ricardo Miguel Caballo. O sea que en esa ocasión la orden de detención yo no la firmé en la oficina, pero sí colaboré desde otro punto, ¿no? Son anécdotas de las que hay muchas, ¿no? Muy bien. No, a las 4 de la mañana no, a las 4 de la mañana estaba dormido. Fue una detención de altura. Llevamos ya una primera mitad de esta charla y ha fluido ya una lluvia de preguntas. Ya veo que... He hecho más o menos un orden, primeramente en 2 partes. Una, se reúnen las funciones. Date prisa, que cuando la gente se empieza a mover, mala cosa. Sí, la mayoría se enfila hacia temas de México. Solo voy a leer de manera muy aprisa algunas. Primeramente, ¿cómo es que un juez que no pertenece a un órgano internacional puede aplicar la justicia universal en sus resoluciones? Si acaso, también, otra pregunta, es preciso someter a las autoridades de la ONU. La primera pregunta es de Mariana Robles Robelo, la segunda de Fidel Eufrosio. También pregunta José Luis Uriostegui: ¿cómo lograron sumar esfuerzos una fiscal y un juez para lograr hacer justicia cuando en la mayor parte de los casos no logran tener una visión común? Luego voy a dar lectura a algunas preguntas sobre México. Pregunta Rafael Illescas Montero: ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que la jurisdicción universal se aplique en acontecimientos de México, como el caso de víctimas de gobierno y narcotráfico? También, ¿cómo podemos hacer, pregunta Evelyn Arón, hacer justicia en México por las muertes de 60,000? ¿Por las muertes de 60,000 personas en la guerra contra el narcotráfico? Luego pregunta Mauricio Santoveña: ¿qué opinión les merece la solicitud de inmunidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores al expresidente Zedillo por el caso Acteal? Luego preguntas sobre los braceros. ¿Qué opina sobre el incumplimiento de la resolución del Tribunal de la Haya que determina la reposición de los procedimientos de varios condenados a muerte en Estados Unidos? También, ¿qué opina de las respuestas mínimas del gobierno mexicano ante las sentencias relativas a las asesinadas de Ciudad Juárez
¿Qué necesita México para que la impunidad y la corrupción deje de ser la norma? Esto lo pregunta Adriana de la C. Bien, también la jurisdicción universal es aplicable contra los Estados Unidos en temas de carácter migratorio, donde hay una gran deuda económica a favor de los ex trabajadores migratorios desde el 42 hasta el 67. Luego, de acuerdo con su explicación, la actuación de Felipe Calderón debe ser juzgada por la Corte Penal Internacional. Ya. De acuerdo con la demanda interpuesta por miles de mexicanos, esto lo plantea. De acuerdo con la demanda interpuesta por miles de mexicanos. Sí, ya lo comentaste eso. Finalmente, Lola. Eso reúne la mayoría de las inquietudes que se han planteado acá. ¿Cómo se puede castigar y detener a la transnacional Monsanto por crímenes contra la humanidad, los seres vivos y el planeta? Se debe de referir a lo de Bhopal y el daño ambiental de las grandes transnacionales. Okay. Esas son. ¿Ya? Se dice, ¿cómo se puede castigar y detener a la transnacional Monsanto por crímenes contra la humanidad, los seres vivos y el planeta? Bueno, realmente los crímenes contra el medio ambiente y los crímenes que atacan el ecosistema o los recursos naturales, o cuando la explotación masiva o ilegal de los mismos ataca no solo a lo que es ese ecosistema, sino también a la vida de las personas, no está catalogado como crimen competencia de la Corte Penal Internacional, como crimen del Estatuto de Roma. Lo que sucede es que conductas que se pueden enmarcar en esa dinámica, actividades que empresas transnacionales realizan y que afectan a esos intereses cuando se hacen en forma sistemática o atacando a sectores de la población, sí que pueden ser objetivo de investigación. Este es un caso, pero hay otros casos como es la explotación masiva de recursos naturales en la región de los Grandes Lagos en Congo, que está en la base de la mayor parte de los genocidios cometidos en los últimos 30 años en esa zona. Por tanto, esa explotación masiva de recursos ilegal estaría en una interpretación aceptable dentro de la persecución de los crímenes por la Corte Penal Internacional. Sin lugar a dudas, si se catalogan como tales, pueden ser objeto de persecución también por otros países, pero también en función de dónde están esas sedes, dónde está la matriz, dónde producen los efectos, a través de quién, dónde tienen cuentas bancarias, dónde se produce el beneficio. Es decir, en cualquiera de esos puntos y ante la autoridad judicial del lugar correspondiente se puede plantear una querella criminal, armándola bien con todos y cada uno de los argumentos para acusar que esa sociedad, que esa corporación está violentando los derechos exigidos en ese país o la normativa internacional que regula ese tipo de explotaciones. Por tanto, ese es el camino. Es conveniente, sería necesario que se evolucionara a otorgar un mayor rango de protección a estos derechos humanos de tercera generación. Por supuesto que sí. Es decir, es fundamental, pero hasta hace muy poco estos mismos derechos humanos de tercera generación ni siquiera estaban formulados. Aún hoy día están en discusión muchos de ellos.
las emisiones, los gases invernadero, los vertidos, etcétera, que han producido hechos tremendos como los de Bhopal o como en España han sucedido y como en otros países, accidentes de centrales nucleares, etcétera, o como el mismo planteamiento que ha sucedido en Japón. Es decir, hasta dónde crímenes de esta envergadura no pueden ser catalogados como crímenes contra la humanidad. Yo creo que es perfectamente posible esa evolución y sin lugar a dudas llegará un momento no muy lejano en que se plantee la necesidad de una corte, quizás no la Corte Penal Internacional, que tiene un estatuto muy definido, del cual, por ejemplo, pues fue excluido el narcotráfico por razones políticas y de oportunidad, porque no se pusieron de acuerdo los países. Estados Unidos planteaba como requisito para entrar que se incluyera el narcotráfico y otros países no quisieron hacerlo. Pero probablemente se podrá constituir un tribunal penal para juzgar este tipo de conductas que son multilaterales, que son multinacionales y que en su más grave expresión podían ser objeto de castigo. Hoy día no, como no sea enlazándola en el aspecto de financiación, aprovechamiento, blanqueo de activos o financiación de esas otras actividades, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidios. Evidentemente no basta nada más que quizás con ver algunas películas, recuerdo ahora mismo la de Diamantes de Sangre, por ejemplo, pues que se refiere al tráfico de diamantes entre Liberia y Sierra Leona y que está en el origen la explotación abusiva de esos metales preciosos y el tráfico ilegal en los genocidios que después acontecieron allí, o la explotación ilegal y abusiva del coltan. El coltan es el mineral del cual se hacen los microchips de los teléfonos y de los ordenadores y demás. Es decir, fijaos el valor estratégico que tiene ese mineral. Y solamente hay dos países que lo producen en forma masiva y abundante, que es Colombia y Congo. Y ahora pensar un poco qué ocurre en uno, qué ocurre en otro, y si hay un problema gravísimo de actores armados ilegales en Colombia, bandas organizadas que curiosamente están evolucionando del narcotráfico hacia la explotación ilegal minera y de recursos naturales. Es decir, ya hay dentro del AMPA una percepción de que como la presión se está haciendo en forma internacional contra el narcotráfico, dice, busquemos otras fuentes de financiación. Normalmente el crimen organizado, y no es una excepción México, aunque exista el problema de entre 60 y 90.000 personas muertas y 14.000 desaparecidos, no es la finalidad principal la del asesinato. El crimen organizado es obtener el máximo de beneficio, conservar su territorio sin acudir a la violencia y si es necesario acudir a la corrupción de funcionarios para que se haga la vista fácil. La violencia se acude a ella en un momento en que hay una contraposición de poder a poder o un desafío al poder establecido, porque se invade esa cuota de impunidad que había o por un problema de territorio o de mercado y se desencadena una acción indiscriminada y violenta donde la sociedad civil pues resulta, como siempre, también víctima. Contesta tú otra y yo voy contestando. No, pero al hilo un poco de lo que decía el juez Garzón, hay que decir una cosa, que la jurisdicción universal desde tribunales nacionales se ha limitado extraordinariamente. No hay países que puedan perseguir determinados delitos sin que existan puntos de conexión con su propio territorio, ya sea puntos de conexión, víctimas, victimarios, etcétera. O sea que prácticamente no existe un solo país del mundo que pueda ejercer la jurisdicción universal de forma absoluta. Así que hay delitos que es muy difícil su persecución universal.
solamente a través de la Corte Penal Internacional, pero bueno, tenemos ahí el límite de la catalogación de los delitos y el tiempo. Y luego los convenios y tratados internacionales. Pero volvemos otra vez un poco a lo que estábamos comentando antes, para que los estados se pongan de acuerdo, lleguen a un convenio, decidan acordar la persecución universal, decidan crear tribunales específicos, como decía ahora el juez Garzón, bueno, un tribunal específico para determinados delitos es absolutamente, es muy difícil cuando hay intereses económicos de por medio. Es muy, muy difícil. De hecho, por eso tenemos todos los días enjuiciamientos y casos e investigaciones sobre esto. Pero aparte de la sorna que despliegas al decir esto, no estoy yo diciendo que tenga que ser la solución. La pregunta va dirigida a decir, ¿es posible? Yo digo, es posible. ¿Hay iniciativas? Hay iniciativas. Una de ellas se va a debatir el mes próximo en Ecuador, pero para ejemplo. Que sea posible y esas iniciativas se tienen que poner de acuerdo, acordarlo, firmar un convenio, y esto es lo que no se hace porque hay intereses económicos que lo impiden. Ahora, que existan puntos de conexión, intereses económicos, y que se diga, bueno, pues es una multinacional que está explotando un determinado territorio con unos derechos, por ejemplo, indígenas ancestrales, que se está generando un daño irreparable para la naturaleza y exista una reclamación civil, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Tribunal de Manhattan, que tiene la sede tal o cual multinacional. Bueno, pues sería una alternativa o posibilidad, la de exigir responsabilidades civiles a aquellos que se lucran con este tipo de actividades. Esfuerzos de juez y fiscal con las herramientas de la ley. Cuando tenemos las leyes, cuando tenemos especialización, cuando hay coordinación, cuando hay cooperación, cuando hay conocimiento de la normativa internacional y normativa nacional, cuando somos capaces de dirigir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es posible llevar adelante investigaciones no solamente en temas de derechos humanos, crímenes contra la humanidad, sino también blanqueo, lavado de activos, financiación de terrorismo, criminalidad organizada, etcétera, etcétera. Pero hacen falta desde luego voluntad, herramientas legales sí, pero también voluntad, coordinación, eficacia y sobre todo especialización en el ejercicio de la función. Jurisdicción universal en México era otra de las cuestiones que se planteaban. Como bien decía el juez Garzón, el mecanismo de la Corte Penal Internacional, que sería a lo que se estaban refiriendo dos de las preguntas, solamente entraría en funcionamiento porque, ojo, la justicia de la Corte Penal Internacional es complementaria a la justicia nacional, solamente en aquellos supuestos en que el Estado no pueda, no quiera o no se ejercite con las debidas garantías de un desarrollo o de un ejercicio de la justicia adecuado a unos cánones que se establecen en el Estatuto de Roma. Por lo tanto, la Corte Penal Internacional solo entraría cuando la justicia nacional no sea capaz de llevar adelante esa determinada investigación y siempre y cuando los crímenes cometidos estén dentro del catálogo del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, es una intervención complementaria y un tanto subsidiaria y complicada en su caso. La creación de tribunales internacionales nunca ha sido la norma ni debe serlo, solamente en aquellos casos en los que realmente ya no hay una alternativa posible, siempre son complementarios. El primero, el gran tribunal, la historia de la humanidad, pues fue el de Nuremberg, en el ámbito donde estamos hablando. A partir de ahí tuvieron que transcurrir 30, casi 50 años para que hubiera otro tribunal. Ya en el año 94, cuando se crean, 93 y 94, cuando se crean los tribunales penales internacionales para los crímenes en la ex Yugoslavia y en Ruanda. Los tribunales especiales que se cuentan con los dedos de la mano, el especial de Sierra Leona, el de Camboya, que es un tribunal mixto,
y la Corte Penal Internacional y poco más. Puede haber que hay alguno más por ahí, pero no prolifera. En la Unión Europea se ha intentado crear una jurisdicción europea para crímenes relacionados con delitos financieros y la corrupción y criminalidad organizada. Como la Constitución Europea pues está en stand-by, es decir, no se aplica, y la Unión Europea está como está, pues no sabemos si se generará esa jurisdicción. Pero, insisto, hay iniciativas ya de bastantes países que se están planteando una iniciativa que aglutine los temas relacionados con el medio ambiente y los ataques a intereses estratégicos relacionados con recursos naturales, etcétera, que afecten a la humanidad. Masacres o fenómenos que puedan ser un gravísimo ataque a la humanidad y, por tanto, conseguirlo. Supongo que esa va a ser una línea, aunque no sea la más posible en este momento. Se decía aquí si era cómo aplicar la justicia sin estar en la Corte Penal o si es posible acudir a la ONU. Precisamente el principio de jurisdicción universal significa eso, es para los casos en los que no se puede acudir a la Corte Penal Internacional. Ya lo ha dicho antes Dolores, no se puede acudir cuando hay un responsable, un jefe de Estado o de la diplomacia o un primer ministro en ejercicio. ¿Por qué? Porque el principio de igualdad entre Estados impide que se pueda desde cualquier país hacer esa investigación. Solo una corte, un tribunal penal internacional podría hacerlo, pero esa corte solo intervendría cuando no fuera posible establecer una intervención independiente y solvente dentro del propio país. Y ahí entramos en que en un Estado de Derecho, con un poder judicial independiente, con unos mecanismos de procuración de justicia y con elementos para establecer las posibles responsabilidades de cualquier ciudadano, tienen que quedar no solamente agotados, sino absolutamente claro que ha habido un entorpecimiento o imposibilidad de investigación. Una investigación penal puede acabar en un juicio con una condena o con una absolución, o en una investigación que ni siquiera llega a juicio porque no hay elementos suficientes para continuar. Eso lo estamos viendo todos los días en cualquier país. Por tanto, no es la Corte Penal Internacional una jurisdicción de sustitución. Si no me va bien en mi país, pues entonces acudo a la Corte Penal Internacional. No, ese no es el sentido de la Corte. Es todo lo contrario. Es aquí, tribunales soberanos los que tienen que decir lo que hay y lo que no hay. Otra cosa es que diga, no investigamos, se impide la investigación, se establece una norma que prohíba la investigación. Entonces es otra cosa. O que el fiscal, estudiando los elementos que se le dan en la Haya, diga, no se está haciendo nada, no se está avanzando objetivamente. Hay una cuota muy alta de impunidad en este tipo de hechos. Entonces, el fiscal lo que hace es cursar a las autoridades, a las instituciones correspondientes, es decir, dígame por qué está pasando esto, qué es lo que sucede, por qué no hay sentencias en este ámbito, por qué no hay juicios, por qué las investigaciones se bloquean sistemáticamente al tercer día. No sé, el universo de posibilidades puede ser muy amplio. Se informa, el fiscal valora, y si en un momento determinado llega a la conclusión de que no hay una investigación efectiva, entonces dice, ábrase la investigación desde aquí. Y luego hay toda una serie de posibilidades para que esa investigación se vuelva a bloquear y se reconduzca al país respectivo. Por tanto, es en los países miembros de la Corte donde hay que resolver las cuestiones judiciales. Y mi afirmación es que en un Estado de Derecho y en un Estado democrático no hay argumento ninguno para decir que los tribunales
de ese país no tienen las posibilidades de resolver todas las cuestiones que se sometan a su jurisdicción. Bueno, ya contestó Lola lo de sumar esfuerzos de juez y fiscal. También quizás complementar, en España es que el sistema es diferente, porque la figura del juez de instrucción es un juez investigador. El fiscal investiga y en el cambio legislativo que esperemos que haya en algún momento asumiría, como aquí, el control de la investigación y el impulso procesal, pero hoy día en España quien tiene esa labor es el juez de instrucción, que además es el que toma las medidas coercitivas, cautelares de detención, etcétera, contra las personas sometidas a su jurisdicción. El fiscal ejerce la acción penal, es el garante de la legalidad y después acusa o no acusa en el procedimiento correspondiente, porque en España no solo está el fiscal, sino las víctimas que pueden estar y cualquier ciudadano español o con residencia en España que puede ejercer la acusación popular al mismo nivel y grado que el fiscal. De hecho, se ha producido en los casos de Pinochet y de Argentina y en todo lo de jurisdicción universal, ha sido la acusación popular y las víctimas las que han impulsado los procedimientos, y solo a partir de un determinado momento el fiscal se incorporó cuando cambió el fiscal general del Estado en el año 2004. Y también se producen los abusos de la acusación popular cuando sujetos malintencionados o que representan intereses espurios utilizan la jurisdicción precisamente para saldar cuestiones particulares. Espera un momento, Baltasar. Me pasa, Jesús, me ha pasado dos preguntas relacionadas con el terrorismo yihadista. De una parte, si en México hay células terroristas yihadistas, sería una parte de la cuestión, y la otra, que qué opinión me merece el linchamiento del embajador de Estados Unidos en Libia, en la ciudad de Bengasi, por la película sobre Mahoma, bueno, que conocen ustedes el asunto. El terrorismo yihadista tiene muchas manifestaciones. Nos encontramos con Al-Qaeda que tiene determinados territorios, Al-Qaeda en la península arábiga, Al-Qaeda en el Magreb islámico. Existe una central y sus sucursales territoriales, pero lo que sí aparece y cada vez con mayor fuerza es un terrorismo individual, es un terrorismo transversal, es un terrorismo que se mueve por la red, a través de Internet. Por lo tanto, es posible que en México existan seguidores, individuos que en muchos casos son solitarios, que tienen una radicalización a través de Internet, una especialización en la ideología terrorista yihadista. Existen los conversos, los que asumen en un determinado momento de su vida la religión musulmana, pero se radicalizan, van muchísimo más allá y pueden llegar a cometer acciones terroristas. Esto ocurre en Europa y, bueno, puede ocurrir en cualquier parte del mundo, precisamente por las características de este nuevo terrorismo que llamamos de lobo solitario, y que puede ocurrir y que está ahí. En cuanto al tema del embajador norteamericano en Bengasi, por la película, yo sinceramente creo que la película ha sido una excusa de movilización de radicales, etcétera, etcétera. Lo que sucedió en la sede diplomática norteamericana en Bengasi, en Libia, fue un ataque organizado. Por el tipo de armamento que se utilizó, estaba preparado de antemano. Puede decirse que una excusa para introducir un elemento distorsionador en el proceso de reformas que se están produciendo en Libia, porque Al-Qaeda quiere tener una participación y un espacio en la primavera árabe, en la democratización de los países árabes.
tenemos que entender que el mundo árabe y el mundo musulmán tienen sus peculiaridades, no son ni buenas ni malas, son sus peculiaridades. Son países que han pasado por regímenes dictatoriales, corruptos, sin libertades de ninguna clase, aislados, además con el visto bueno de Occidente, que ha visto en estos dictadores de estos países, bueno, pues controladores de la seguridad internacional, y luego se ha demostrado que no era así, porque lo que hacían eran verdaderas barbaridades contra su pueblo. Y cuando llega la primavera árabe, Al-Qaeda se queda descolocada, no sabe qué tiene que hacer, cuál es su espacio, porque el discurso de Al-Qaeda, que no se nos olvide, es estamos mal, estamos sometidos, estamos subyugados, hay que coger las armas y utilizar la violencia para conquistar lo que merecemos, acabar con la corrupción, etcétera, etcétera. La revolución árabe, la primavera árabe, era justamente lo contrario, eran movimientos democráticos que se alzaban frente a regímenes dictatoriales, utilizando armas como los medios de comunicación, como las redes sociales, como el boca a boca, gente desarmada, y así ocurrió en Libia en un primer momento. Era gente desarmada que se alzó solamente con la fuerza de la razón y de la justicia. ¿Qué ocurre? Que Al-Qaeda quiere en este momento sacar tajada, sacar provecho de la situación. Entonces hay que tomar con mucha precaución y con mucho cuidado todo lo que está ocurriendo en el mundo árabe y desde luego lo de Benghazi parece más un ataque estudiado, analizado para desestabilizar y darle un golpe importante a Estados Unidos, que en este caso la administración Obama estaba apoyando el proceso de cambio en Libia con fuerza.